Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por darnos la posibilidad de intervenir y de participar en esta gran videoconferencia. Y bueno, contaros que en Sevilla, hemos vivido, como en el conjunto de España, una situación muy compleja, muy delicada, en la que la gestión de la emergencia sanitaria pues se ha conducido a través de un mando único por parte del Gobierno de España, digamos, las autoridades sanitarias de los gobiernos regionales. De forma que esa primera línea de ataque fundamentalmente se ha dirigido con un mando único del Estado, que es el que marcaba las recomendaciones en el marco de la declaración de un estado de alarma, que es el que ha habilitado, digamos, el confinamiento a los ciudadanos y las decisiones que se han ido tomando desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, como primer criterio básico el de, digamos, la autoridad sanitaria. La cuestión está en que durante esa emergencia sanitaria los gobiernos locales, los ayuntamientos, hemos jugado un papel, digamos, de segunda línea, fundamentalmente en lo que era la atención a las personas mayores, por ejemplo, en nuestras residencias, a la atención a personas sin hogar, por ejemplo, en los municipios que no podían estar en las calles y que tenían que estar también confinadas, para lo cual hemos habilitado espacios, grandes espacios, para tenerlos atendidos. En definitiva, desde el principio, en la emergencia sanitaria, no hemos tenido un papel en la toma de decisiones, en el ámbito de la salud pública, ni los hospitales, lógicamente, ni el ámbito de la lucha contra el virus, pero sí hemos tenido un papel ya relevante y protagonista en lo que era la atención y sobre todo el despliegue en las ciudades de las medidas de desinfección o atención a colectivos más desfavorecidos. Con el transcurso de las primeras semanas del confinamiento empezamos a tomar ya un papel mucho más protagonista en la emergencia social, que es justo en donde empezamos a estar en este momento. Es decir, a medida que el control del contagio se va produciendo y empezamos ya, y en ese momento estamos, a poder decir que hemos controlado la situación de la pandemia en España, o por ejemplo en Andalucía o en Sevilla, que se han visto menos afectadas que otras comunidades como Madrid o Barcelona, sí es cierto que empieza a incrementarse esa otra emergencia social, que significa familias que, bueno, pues no han podido abrir sus negocios, que han perdido su puesto de trabajo y que requieren una ayuda alimentaria urgente. Ahí estamos solamente los gobiernos locales. Ahí somos la primera ventanilla y, por tanto, esa emergencia de atención a las necesidades urgentes es la que en estos momentos nos pone de nuevo el foco protagonista de la gestión de la crisis. Por tanto, yo querría distinguiros que a medida que la emergencia sanitaria se convierte en emergencia social y emergencia económica, es justo cuando el papel de las ciudades empieza a emerger y empieza a demandar recursos suficientes para poder dar la respuesta que se espera de nosotros, ¿no? Y en ese sentido, en ese punto es en el que nos encontramos ahora mismo en España, sobre todo las grandes ciudades, porque tenemos un volumen de población que intensifica los problemas desde el punto de vista de los efectos económicos, y también, por ejemplo, ciudades como Sevilla, una ciudad turística que tiene un impacto todavía mayor, si cabe, y que lo tendrá en los próximos meses por el impacto, lógicamente, de el cierre de fronteras y la caída del turismo, lógicamente, que conlleva también otros sectores de actividad productiva, como la hostelería o los servicios, etc. También quiero deciros que verdaderamente el impacto mayor durante este tiempo todavía de confinamiento se produce de manera clara en la economía informal, que llamamos. Es decir, todas aquellas personas que trabajan en el ámbito del comercio ambulante y con actividades precarias. En este sentido, esta crisis ha demostrado que no tenemos suficiente capacidad de atención social, de apoyo económico a este tipo de estructuras de economía informal. Y que, por tanto, lo que vamos a gestionar en los próximos meses es claramente una emergencia de ayuda alimentaria y de recursos mínimos a estas personas que les va a costar trabajo volver a una actividad normal que les genere unos ingresos que les puedan permitir ganarse la vida. Los ayuntamientos, en el caso de Sevilla, tenemos una previsión de caída de ingresos muy importante en los próximos meses, como consecuencia de que las actividades
pues turísticas, las actividades que requieren evidentemente pues la actividad económica de la ciudad, van a bajar previsiblemente y sobre todo van a recuperar la normalidad de una forma muy lenta. Eso va a generar caída de ingresos también en los gobiernos locales y menor capacidad para financiar las políticas sociales. Es decir, caen los ingresos, se incrementa el gasto social. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con las inversiones que también necesita la ciudad y que si los ayuntamientos tuviéramos capacidad para poderlas inyectar en nuestra economía local, permitirían generar empleo? En ese sentido, es en el que nosotros reivindicamos, por un lado, fondos, en este caso, para la ayuda social urgente, porque tenemos que prever que hasta que haya una vacuna vamos a tener mucha actividad económica que no va a poder, en este caso, funcionar con normalidad y, por tanto, familias y empleos que se van a resentir, que no van a tener capacidad económica y vamos a tener que atenderlos directamente desde la Administración. Yo ahí creo que hacen falta fondos extraordinarios que puedan, en este caso, nutrir las cuentas, nutrir, en este caso, los ingresos municipales para poder atender esa ayuda alimentaria. Y en segundo lugar, creo que es necesario que las inversiones que podamos hacer los ayuntamientos vayan dirigidas a lo que hemos denominado la modernización de nuestras ciudades, la preocupación por el medio ambiente y por el planeta. Termino. Creo que es imprescindible no perder la hoja de ruta de la sostenibilidad. Creo que es imprescindible que invirtamos para salir de la crisis en economía verde, es decir, que generemos nuevos empleos de esta nueva economía, que no repitamos los errores del pasado y que las ciudades tengamos mayor capacidad de financiación de las políticas medioambientales y de lucha contra el cambio climático para evitar otra crisis, en este caso dentro de unos años, con la misma gravedad o más de esta que estamos viviendo. Muchas gracias.